los principios de la estática. Hemos enunciado el primer principio de la estática y este primer principio de la estática, jóvenes, es sumamente importante porque esta es la base para deducir todos los conceptos, fórmulas y demás teoremas relacionados con el equilibrio de las estructuras. De este principio es lo que empieza todo, como vamos a ir demostrándoles a ustedes para demostrar fórmulas, etcétera, etcétera, ¿no? Y naturalmente los principios también son igual de importantes, pero este es el fundamental. Y es que por eso es que hay que hacer énfasis sobre esto. Como han visto el día de ayer, cuando estamos tomando exámenes validantes, no sabían estos principios, ¿no? Con este primer principio de la estática, vamos a deducir las tres ecuaciones fundamentales del equilibrio de estructuras isostáticas, ¿no? Como vamos a ver posteriormente. Bien, entonces habíamos dicho que el primer principio, les vamos a repasar esto porque ya hemos hablado, el primer principio de la estática nos dice, no, el efecto que causan un sistema de fuerzas F1 y F2 actuando en el punto A de un cuerpo M, esto hay que entender bien, más que todo las palabras, voy a repetir, mirate, el efecto estoy diciendo, ¿no? El efecto que causan un sistema de fuerzas F1 y F2 en el cuerpo M actuando en el punto A, ¿ya? Ese efecto puede ser reemplazado por una otra fuerza llamada resultante, cuya magnitud, intensidad, dirección y sentido se haya definida por la diagonal del paralelogramo que forman ambas fuerzas, ¿no? Ese es el primer principio de la estática. Ese es el primer principio de la estática. Y este principio nos ha de servir para poder deducir para poder demostrar algunos conceptos, algunos teoremas y deducir fórmulas para el equilibrio estático de un sistema. O sea, en sí esto también es la parte inicial para la hiperestática, porque de aquí empieza la hiperestática, ¿ya? Es su base. Su base es estructuras isostáticas y luego recién vienen las estructuras hiperestáticas, pero para eso hay que conocer lo que son estructuras isostáticas, ¿no? Bien, porque esas tres fórmulas que vamos a emplear o que vamos a deducir en estructuras isostáticas de aquí a unas clases, ya eso, en base a eso, continúa la hiperestática, ya continúa la hiperestática. O sea, esta es la base para todo lo que es el equilibrio de estructuras. Y es por eso es que hay que saber sus conceptos y sus definiciones, ¿no? Bien, entonces, como ya, ahora, aquí como ven F1 y F2 están formando un ángulo alfa. Corrientemente nosotros vamos a tener un sistema donde el ángulo forma 90 grados, ¿no? Pues vamos a tener seguramente ahí está la fuerza F1 y aquí tenemos la fuerza F2. Ahí está, ¿no? Entonces, acá el paralelogramo que forma la fuerza F1 y F2 en este sistema, aquí ya no va a ser paralelogramo, sino va a ser rectángulo o cuadrado, dependiendo de la intensidad que tengan las cargas, ¿no? O las fuerzas. Ahí está, ¿ves? El paralelogramo se ha vuelto un rectángulo, ¿no? Y la resultante sigue siendo la resultante. Es la resultante, ¿no? Esta es la resultante. Listo. Esto nosotros no vamos a conocer. No vamos a conocer su dirección,
su sentido, ya, ni su intensidad vamos a conocer, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a trabajar con los resultantes, sino vamos a trabajar con sus componentes. Entonces, en este dibujo, cuando está en color negro, ya, entonces la fuerza F1 y F2 son las componentes de esta resultante. Igual acá, las componentes resultantes es la fuerza 1 y la fuerza 2 son sus componentes. Entonces nos vamos a trabajar con estos. Una vez que encontremos estos valores, vamos a encontrar este resultante en forma bien sencilla. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ir utilizando eso. Tal vez a medida que vayan ustedes a ver, les voy a preguntar, ¿qué estoy haciendo? Les voy a decir. Y seguramente a los que me están entendiendo ahorita me van a decir, ingeniero está empleando el teorema, el primer principio de la estática, me van a decir, ¿no? O el teorema del paralelogramo, me van a decir, si me estás entendiendo ahorita. Pero si no me estás entendiendo, posiblemente no sepas qué estoy haciendo. Pero esto vamos a emplear constantemente, ¿ya? Bien. Entonces, con esa aclaración que hemos hecho, continuaremos. ¿No? Continuaremos. Exactamente, en el documentito que te he enviado, también te lo he puesto lo mismo que he hecho acá, ¿no? Aquí te lo he hecho, aquí está, mira, aquí está lo mismo te lo he hecho. Aquí está, ¿no? En un caso muy usado para el paralelogramo de fuerzas es cuando el ángulo que forman ambas fuerzas 90 grados, aquí está. Es lo mismo que te acabo de hablar, ¿no? Entonces, como ves, entonces nosotros podemos, desde este punto de vista, podemos ir una vez al revés. O sea, de la resultante podemos ir al sistema de fuerza F1 y F2 podemos ir, ¿no? Entonces, esto es de doble camino, ¿no? Esto es doble camino. De aquí hemos ido aquí y ahora de aquí también podemos ir aquí, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, esa es la situación. Entonces, continuaremos explicando, ¿no? Cuáles son los otros principios de la estática. El segundo principio de la estática. ¿En qué consiste el segundo principio de la estática? ¿Ya? Pero vamos a hacer una pregunta antes para que podamos entrar al segundo principio de la estática. ¿Han visto entonces cuál es el efecto que está causando estas dos fuerzas en el cuerpo M? Por si acaso, este es el cuerpo M, ¿no? Ese es el cuerpo M. Entonces, ¿qué efecto están causando la fuerza F1 y F2 en el cuerpo M? A ver, ¿quién me responde? Es otro efecto llamado resultante, donde los... No. ¿Qué le están haciendo? El efecto, ¿qué efecto? El efecto es, ¿qué efecto le están haciendo esta fuerza F1 y F2 en el cuerpo M? ¿Cuál es el efecto que están causando estas cuerpos en el cuerpo M? Está clarito el dibujo, en el dibujo está clarito. A ver, el efecto que actúa en el mismo punto. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, aclara. Y son dos fuerzas que actúan ¿Qué en le el están mismo haciendo cuerpo. estas dos fuerzas, amigo, a este cuerpo M? Ahorita, en este momento. Movimiento circular. ¿Cómo? A ver, den sus ideas, El efecto Nunca hay que quedarse produce, callados, jóvenes, hay que hablar. Tienen que aprender a hablar. Parece simetría, ingeniero. Escúchenme. No tienen que tener miedo a hablar. Siempre tienes que exponer tus ideas con claridad. No, nadie te va a reñir, nadie se va a enojar. No es cosa. Si te equivocas, te vamos a corregir. ¿Entiendes? Pero si no hablas, nunca vas a poder defender tus derechos, ¿no? Entonces, a ver, entiende
¿qué efecto le están causando estas dos fuerzas? ¿Qué está haciendo la fuerza F1 con el cuerpo M? En el punto aquí, a ver, mira, ¿qué está haciendo la fuerza F1? A ver, miren, ¿qué le está haciendo la fuerza F1 primero? Lo está llevando a su dirección. Exacto, lo que en términos corrientes le está jalando al cuerpo M en esta dirección, ¿no ve? En esa dirección está jalando, ¿sí o no? ¿Y qué le está haciendo la fuerza F2 al cuerpo M? Le está jalando en esta dirección. O sea, ambas fuerzas están haciendo el efecto de jalar a la fuerza cada uno en esta dirección y en esta dirección. Finalmente, ¿cuál es el efecto resultante de eso? Que el movimiento circular está desplazando en la dirección de la resultante, ¿no? En otras palabras, ¿cómo está el cuerpo? girando. ¿Cómo ves? Está yendo. Está desplazando Positivo. la dirección de la que he empleado resultante. la palabra desplazar, está bien. Lo que ha dicho el joven está desplazándose, se está moviendo el cuerpo en la dirección de la resultante R. O sea, el cuerpo en este momento está en movimiento. ¿No ve? Es el efecto que están causando estas dos fuerzas al actuar en el punto E del cuerpo M. Ese es el efecto de hacerles un movimiento. Están produciendo un movimiento, pero ¿en qué dirección? En la dirección de la resultante, ¿no? Bien, entonces ya hemos entendido esa parte, ¿no? Bien, ahora sí. Ahora vamos a entrar al segundo principio de la estática. Pero yo no quiero, pues no estoy estudiando la cinemática del cuerpo, como hemos dicho en la primera clase, ¿no ve? La mecánica se encarga del movimiento de los cuerpos y del equilibrio de los cuerpos, hemos dicho, ¿no? A nosotros no nos interesa la cinemática, lo que nos interesa es el equilibrio de los cuerpos. Entonces, ¿qué tendremos que hacer para que ese cuerpo no esté en movimiento, ¿no? Aquí decimos, como te he escrito, para que dos fuerzas estén en equilibrio, es necesario que ambas tengan la misma intensidad, actúen sobre una misma recta de acción y tengan sentidos opuestos. Dice, ¿no? Figura tanto. Como conclusión de este segundo principio, podemos indicar que para que un sistema de fuerza esté en equilibrio, bastará que en el punto A, donde actúa la resultante, actúe otra fuerza E, denominada equilibrante, teniendo como consecuencia un triángulo de fuerzas cerrados, figura B. Entonces, ¿qué dice lo que acabo de decir? Con dibujito te voy a explicar, ¿no? Aquí está el mismo cuerpito que de arriba, ¿no? Aquí está la fuerza F1 y aquí está la fuerza F2, ¿no? La fuerza F2. Y naturalmente su resultante. Hemos visto que este cuerpo está en movimiento. ¿Y cuál es su movimiento? Está desplazándose, como uno de sus compañeros ha dicho, está desplazándose a lo largo de la recta de acción de la resultante. Así está yendo, ¿no? Así está yendo. Entonces, lo que nosotros queremos es que este cuerpo no se desplace. Y para que no se desplace, yo tengo que hacer actuar. Esto es desde el punto de vista gráfico. Después vamos a demostrar analíticamente todo lo que te estoy hablando. Con numeritos vamos a demostrar, ¿no? Entonces, en el punto A del cuerpo, yo tengo que hacer actuar una otra fuerza que tenga la misma dirección de la resultante, tenga la misma intensidad. O sea, E en intensidad, o sea, en magnitud, tiene que ser igual a la resultante. Pero tiene que tener sentido opuesto. Tiene que tener sentido opuesto. Aquí está. Entonces, como si tú te fijas, el resultante tiene sentido de izquierda, de A hacia la derecha. Mientras que E tiene sentido del punto A hacia la izquierda. ¿Verdad que sí?
pero ambas están actuando sobre la misma recta de acción. Tienen la misma intensidad, pero tienen sentidos opuestos. Entonces, ¿qué he hecho? Con una misma intensidad, la resultante le está jalando al cuerpo M hacia la derecha, pero la equilibrante E también con la misma intensidad le está jalando hacia la izquierda. ¿Qué resulta? ¿Qué resulta? Un cuerpo estático. El cuerpo ya no se mueve, ¿no ve? Muy bien, amiguito, me está entendiendo, amiguito, qué bien, qué bien. Entonces el cuerpo no se mueve. Ahí está, lo hemos puesto al cuerpo, lo hemos puesto en equilibrio, lo hemos puesto, ¿no? Ahorita el cuerpo no está moviéndose, no tenemos que estar en equilibrio, no se está desplazando a lo largo de la recta de acción de la resultante, ¿no? Entonces está estático ahí, ¿no? Entonces, ¿ves? Pero entonces, ¿qué tenemos de esto? ¿Qué conclusión sacamos? Decimos que para que un cuerpo esté en equilibrio, el triángulo de fuerzas formado por la F1, la fuerza F2 y la equilibrante formen un triángulo de fuerzas cerrado, como ves aquí, mira. ¿Tan? 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 No, naturalmente esto es paralelo a esto. Esto es paralelo a esto. ¿No? Listo. Y naturalmente esto va a ser paralelo también a esto. Y mira, hemos sacado un triángulo de fuerza cerrado. ¿No? Entonces, cuando, el triángulo de fuerzas es cerrado, entonces el cuerpo está estático. Pero si el triángulo de fuerza abierto, entonces no está estático, el cuerpo está moviendo, ¿no? Naturalmente, con estas fuerzas hemos hecho eso, pero si hay hartas fuerzas, ahí es la cosa, se complica la cosa, ¿no? Entonces, iremos, pero por partes, poco a poco iremos, ¿no? Entonces, pero además, ¿qué deducimos de este segundo principio de la estática? Mira cómo hemos entrado, y ayer los estudiantes no me podían explicar eso, ¿no te parece? Entonces, no es correcto que ustedes van a ser ingenieros, por ejemplo, no podían definir fuerza. ¿Cómo puede ser que un ingeniero no sepa definir fuerza? Si con todo lo que vamos a trabajar nosotros es con fuerzas. Es el pan de cada día de nosotros, las fuerzas. Todos los días trabajamos con fuerzas. Entonces tenemos que saber su definición. Y uno de sus compañeros, y no sé quién me ha respondido eso, pero está anotado su nombre, ¿no? Del que me has respondido, te has ganado 2 puntos, amiguito. Te has ganado 2 puntos. Porque ese muchacho quiere decir que asiste a clases, toma apuntes, mira el momento que he preguntado yo, él ha respondido. Entonces, está anotado tu nombre acá, pero te has ganado 2 puntos para tu primer parcial. ¿Ya? En clases yo siempre voy a preguntar cosas que no están pudiendo entender. El que me responde acertadamente se va a ganar 1 punto, 2 puntos se va a ganar, ¿no? Y 1 punto te puede salvar cuando estás ya para aprobar la materia, ¿no? Bien, entonces, ¿qué deducimos de este segundo principio, de este segundo principio de la estática? De este segundo principio de la estática nosotros deducimos lo siguiente. ¿Qué forma el sistema, la fuerza R con la fuerza E? Son 2 fuerzas. También es un sistema de fuerzas. Pero, ¿qué clase de sistema de fuerzas? ¿Qué clase de sistema de fuerzas? Paralelogramo, Inge. No. A ver, ¿a quién se le ilumina? Un sistema de fuerzas neutro. ¿Qué cosa? Un sistema de fuerzas neutro donde no se mueve ni a un lado ni al otro lado. Muy bien. Un sistema nulo de fuerzas. Un sistema nulo de fuerzas. ¿Por qué? Porque no están haciendo ningún efecto sobre el cuerpo. No están haciendo ningún efecto. ¿Cómo te llamas? Zamir Condori Cruz. Ramiro Condori Cruz. Flores. Cruz y Torres, allá. Condori Cruz Inge. Te has ganado 1 puntito.
¿Listo? Bien. Entonces, la fuerza R y la fuerza E, como quiera que no están haciendo ningún efecto sobre el cuerpo M, se llama un sistema nulo de fuerzas. Cuando mencionemos un sistema nulo de fuerzas, tienes que imaginarte esta figurita, ¿no? Que hay una fuerza como R, como E, tienen la misma dirección, tienen la misma intensidad, pero tienen sentidos opuestos, ¿no? Entonces, estas cositas es necesario saber para lo que después vas a ver cómo vamos a seguir empleando esto, vamos a seguir empleando todo esto, ¿no? Bien, entonces, ahora entraremos a lo que es el tercer principio de la estática. Tercer principio de la estática, ¿no? Este principio, ¿qué nos dice? El tercer principio de la estática nos dice, si sobre un sistema de cuerpos, si sobre un cuerpo están actuando un sistema de fuerzas F1, F2, F3, Fn fuerzas, naturalmente este sistema de fuerzas están haciendo un efecto sobre el cuerpo M, ¿verdad que sí? Como lo que hemos visto en el primer principio de la estática, están haciendo un efecto. Entonces, ¿qué nos dice el tercer principio de la estática? Nos dice, si a un sistema de N fuerzas que está actuando sobre un cuerpo M, se le agrega o se le quita un sistema nulo de fuerzas, el efecto original que estaban produciendo estas fuerzas sobre el cuerpo M no se altera absolutamente en nada. Eso nos dice el tercer principio de la estática. Mira cómo estamos del paralelo, estamos sacando todos estos conceptos, ¿no ve? Te vuelvo a repetir, ¿ya? Pero haremos un dibujito para que tú puedas entender, ¿no? Bien. Entonces aquí tenemos nuestro cuerpo M, ¿ya? Un cuerpo M cualquiera. Ahí está, ¿no? Amorfo. Si se corta, vamos a habilitar otro tiempo, ¿ya? No se preocupe. Pero también si se corte, seguiremos. Aquí está el cuerpo M. Nos apuraremos, pero porque una vez que se corta ya todos los dibujitos se borran, ¿no? Entonces, aquí tenemos un sistema, aquí tenemos una fuerza 1, aquí tenemos una fuerza 2, aquí tenemos una fuerza 3, aquí tenemos una fuerza 4 y finalmente aquí tenemos una fuerza N. N. Aquí está una fuerza 1, no, ya no vamos a poner la F, ya para no perder tiempo. Entonces, ustedes entienden que esta es la fuerza F1, esta es la fuerza F2, esta es la fuerza F3, esta es la fuerza F4 y esta es la fuerza Fn, ¿no? Entonces, estas fuerzas Fn que están actuando en diferentes puntos del cuerpo M, están haciendo también un efecto sobre el cuerpo M, ¿no ve? La fuerza 1 está jalando en este sentido, la fuerza F2 está jalando en este sentido, la fuerza 3 aquí, la fuerza en este otro sentido y la fuerza N aquí. Entonces están haciendo un efecto sobre el cuerpo M. Entonces, ¿qué nos dice el tercer principio del estática? Si a este sistema de N fuerzas nosotros le introducimos o le quitamos un sistema nulo de fuerzas, su efecto original, el efecto original que están produciendo estas N fuerzas sobre el cuerpo M, no se altera absolutamente en nada. Dice. Eso quiere decir el tercer principio de la estática. Y aquí vamos a poner un sistema nulo de fuerzas. Entonces, suponte que nosotros le agarramos y le ponemos, aquí está esta fuerza, ahí está. Esta fuerza listo. Aquí está. Entonces aquí le llamaremos la fuerza P. Y a este le llamaremos la fuerza
Q. Ya, donde P es igual a Q en intensidad. Como quiera que P y Q son iguales en intensidad, están actuando sobre la misma recta de acción, pero tienen sentidos opuestos. Entonces, esto es un sistema nulo de fuerzas. Que estoy introduciendo en el cuerpo M. Entonces, he introducido este sistema nulo de fuerzas, pero no he alterado absolutamente en nada el efecto que estaban produciendo estas N fuerzas sobre el cuerpo M. Lo mismo produce en la inversa. Si yo saco del sistema un sistema nulo de fuerzas, no, lo mismo, no he alterado absolutamente en nada su efecto original. ¿Hemos entendido este tercer principio? Sí, sí. Sí. Está claro, ¿no? Si gustan, cópiense este dibujito. ¿Se han copiado? Sí. Ya, muy bien. Entonces, buen día, perdón que le interrumpa. Está claro. Hola. Ingeniero, buen día, perdón que le interrumpa. ¿Podrías reiterar el tercer principio, por favor, así de forma rápida? Tienes que hablar un poquito más fuerte, no te entiendo. Huáscar Lozano, ¿no? Sí, está bien, Inge. ¿Podría repetir lo que he explicado, si rapidito, Inge, del documento PDF? No lo entendí muy bien, por favor, Inge. Del tercer principio de la estática. Sí, Inge. Tercer principio, ¿no? Sí, Inge, sí, por favor. Ya. Aquí, atende. Aquí tienes un cuerpo M amorfo, así que no tiene forma, es un cuerpo amorfo. Este cuerpo M amorfo, cuando estemos haciendo ejercicio, se va a transformar en una viga, se va a transformar en una columna, se va a transformar en un pórtico, ¿ya? Entonces, las ecuaciones, por eso nos deducimos las ecuaciones para un cuerpo amorfo, que tenga cualquier forma. Entonces, si se cumple para ese cuerpo amorfo, se ha de cumplir para todos los cuerpos, ¿no? Entonces, bien, sobre este cuerpo M, ¿no? Están actuando fuerzas, la fuerza F1, la fuerza F2, la fuerza F3, la fuerza F4 y la fuerza Fn. Un sistema de N fuerzas están actuando sobre el cuerpo M, ¿ya? Naturalmente, estas N fuerzas están haciendo un efecto sobre el cuerpo. Como hemos visto, cuando hemos hecho dos fuerzas, estaban jalando, ¿no? al cuerpo M, ¿no? Igual están, ahorita estas N fuerzas están causando un efecto sobre el cuerpo M. Entonces, ¿qué nos dice el tercer principio? Si a un sistema formado por N fuerzas se le agrega o se le quita un sistema nulo de fuerzas, el efecto original que producen este sistema de fuerzas sobre el cuerpo M no se altera absolutamente en nada, ¿no? Entonces aquí te estoy demostrando con un dibujito. Entonces hemos dicho que estas N fuerzas están haciendo un efecto sobre el cuerpo M. Pero yo he introducido un sistema de fuerzas PQ, donde P en intensidad es igual a la fuerza Q, ¿no? Ambas son fuerzas. Tienen en la misma dirección, pero tienen sentidos opuestos. Entonces, esto, como hemos visto hace unos minutos atrás, al hablar del segundo principio de la estática, este es un sistema nulo de fuerzas. Al introducir este sistema nulo de fuerzas en el cuerpo M, no he alterado absolutamente en nada el efecto original que estaban produciendo el sistema N fuerzas sobre el cuerpo M. Ese es el tercer principio de la estática, ¿no? Bien, ¿ahora me has entendido, amigo? Sí, ingeniero, ahora sí ya lo entendí, gracias. Ya, perfecto. Entonces continuaremos, ¿no? Bien. Este tercer principio de la estática nos permite demostrar, dice, el concepto de transmisibilidad de una fuerza. ¿Qué dice? Esto es lo que también he preguntado el día de ayer y no han podido responder, ¿no? Entonces, ¿cómo uno que está postulando ayudantía no va a saber estos conceptos básicos? Si en base a esto vamos a deducir todo lo que después van a ver esas fórmulas que vamos a deducir, nos vamos a parecer a los magos.
a los magos que de sus sombreritos sacan un conejo, una paloma, ¿no? Igual, de estas figuritas nosotros vamos a sacar fórmulas. Vamos a sacar fórmulas de estas figuritas. Es por eso que ustedes aprendan, que entiendan bien, ¿no? Entonces, ¿qué es el concepto de transmisibilidad de una fuerza? Entonces, aquí te voy a dibujar yo una recta cualquiera NN. Esta recta NN es lo que se llama, después vamos a ver, la recta de acción de la fuerza se llama, ¿no? Entonces vamos a poner la letra N. Esto después se va a llamar la recta de acción de la fuerza que vamos a definir luego, ¿no? Entonces, si en un punto de esta recta de acción yo hago actuar una fuerza F, por decir en el punto A, ahí está haciendo actuar una fuerza, ¿no? Y este es el punto A. Y naturalmente aquí está el cuerpo M, ¿no? Así. Ahí está el cuerpo M. Entonces, ¿qué nos dice el concepto de la transmisibilidad de la fuerza? Nos dice, como quiera que esta fuerza que está actuando, esta fuerza F1, esta fuerza F que está actuando acá, en el punto A, está haciendo un efecto sobre el cuerpo M, ¿verdad que sí? Le está jalando al cuerpo en este sentido, en la dirección de la recta N. El concepto de la transmisibilidad de la fuerza, ¿qué nos dice? Nos dice, si la fuerza F desplazo a lo largo de la recta N, hago actuar por decir en el punto B, aquí está el punto B, o hago actuar en el punto C, o hago actuar en el punto D. Entonces, si yo la fuerza hago actuar en lugar del punto A, hago actuar en el punto B, en el punto C o en el punto D, el efecto original que está produciendo la fuerza F sobre el cuerpo M no se altera absolutamente en nada, dice. No se altera absolutamente en nada, dice, ¿no? Entonces, pero siempre y cuando los puntos